Aquí está. Señor y buen Padre, te damos muchas gracias por este momento tan delicioso que has preparado para nosotros, para, Señor, meternos, para disfrutar, Señor, de tu palabra, conocerte más. Permite, Señor, que nuestra pastora Tania sea el instrumento que tú has escogido y preparado para que podamos transformar nuestras vidas, entender más y saber más y compartir sobre todas las cosas, compartir de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy nos toca hablar de Astartec o Astarot. Si lo buscan en Reina Valera va a aparecer como Astarot. Va a cambiar el nombre, pero es más o menos Astartec, Astarot. Depende de quién lo diga, ¿no? Lo interesante de esta Astartec, ¿se acuerdan que hemos visto a Anat y a Shera? Y Astartec, si ustedes se buscan en Google la imagen de Astartec o las imágenes que les he puesto en los otros dos materiales anteriores, van a encontrar que se parecen, no son las mismas. Aquí lo interesante de estas diosas que los hemos visto con nombres diferentes porque han sido nombradas de forma diferente en el texto, eh, es la misma diosa que se la han apropiado otros estados, otras comunidades y le han cambiado el nombre. Será por el idioma, será por la costumbre, pero todas van a tener algo en común. Son la pareja de Baal. Bueno, a excepción de Ashera, que era la diosa madre, era la diosa de toda la madre de todas las diosas, pero aún así se hace como depende en ciertos espacios, es la pareja de, ¿no? Nunca en este Medio Oriente, en esta costumbre, en esta forma de hablar dentro de estos pueblos que circundaban el texto bíblico, ¿no? eh, vamos a encontrar muchas semejanzas, ¿no? Y eso es algo interesante de cómo se cuenta la historia. Entonces, siempre va a haber una pareja que es la mayor y de ahí va bajando. Astartec es una diosa cananea eh, que fue luego tomada también por Egipto y fue también tomada por Fenicia y también por Asiria, ¿no? Entonces, va a tener, conforme a la historia de esta diosa, van a tener diferentes imágenes. A la última que conocemos, pues es una imagen de una diosa que se le conoce como la diosa del amor. Por ahí hacen una similitud con Afrodita, la diosa griega. Se le habla, en esta parte es una diosa muy sexual, por lo mismo del amor es también una diosa que se habla de la creación y es algo que pasa también con Ashera y con Anat, ¿no? Las últimas dos características de esta diosa Astartec ha sido la guerra y la caza, ¿no? Por lo general siempre era la diosa del amor y del sexo al que le iban y le preocupé, que tenía que ver con la fertilidad y la fecundidad. La última imagen que se empieza a agregar a esta diosa y tiene que ver con el pueblo que la adopta al último, tiene que ver con la diosa de la guerra y la caza. Y que suena extraño porque es como la diosa de la creación, del amor, ¿no? De la sexualidad, pero aparte de la guerra y la caza. La imagen que vamos a tener de esta diosa, como un poco lo que les estuve, las imágenes que traen un poco los textos, es una mujer con leones, espadas, algunas imágenes tienen alas y aves, ¿no? Pero siempre tiene armas, un arco, como un casco, ¿no? Pero siempre se representa desnuda. Entonces, es una imagen de una diosa sumamente interesante en el texto. Ha sido nombrada en el texto de Jueces, Primera y Segunda de Reyes y Primera de Samuel, si no me equivoco, que lo había escrito por acá. Sí, ¿no? Entonces, ahorita lo que quiero es que veamos como una definición antes de entrar al texto de esta diosa. Eh, lo vamos a encontrar en el texto bíblico siempre relacionada con Baal, ¿no? Las veces que se menciona a ella en el texto, que encontramos su nombre en el texto, está relacionada con el dios Baal, que es de la tormenta, ¿no? El Baal es el dios de la fecundidad. Por ahí me acuerdo que el estudio pasado hablábamos de Baal, o se llegó a mencionar de Baal
echa su simiente, su semen sobre la tierra para que surja otra vez la vida, ¿no? Ahora, esta diosa viajó hasta aquí a Egipcio a través del comercio. Sabemos que había mucha migración. Y es ahí donde se convierte en esta diosa guerrera, ¿no? Y se vuelve entonces la consorte, o sea, la pareja del dios Set, ¿no? Y aquí les digo, depende de en qué espacio la escuchemos, qué espacio la adoptó, o le cambian el nombre o le cambian la pareja, pero también sus características. Una de las historias que normalmente enfatizan, que enfatizan su historia, bueno, que se habla sobre todo desde la llegada a Egipto, es esta destreza para la caza y algunos aspectos de su relación con Baal y el dios El. Ahí vemos esta parte de el dios El significa que Ashera se está hablando como Ashera. Astartek se está hablando como Ashera y el dios Baal como la diosa Ina o Anat, ¿no? A menudo, dice, se le representa con caballos y carros tras su llegada a Egipto como una hermosa mujer desnuda, a veces con alas o cuernos, tal como era en las regiones cananeas y fenicias, que también la asociaban con la paloma, la abeja y el león. Viajó de Fenicia y posteriormente a Egipto, y a través del comercio del Mediterráneo, sobre todo, es que se empezaron a construir muchos templos en honor a esta diosa, ¿no? Se cree que fue la base de la creación de las diosas griegas Artemisa y Afrodita. También se le asocia ya con los romanos, con Venus, y la diosa dice Urrita Sauska, entre otras. Astartek también es conocida como Astart, Atar o Astoret o Astarot, depende de la traducción de la Biblia que tengamos, y bueno, es siempre nombrada como diosa falsa o dios falso al lado de Baal por el profeta Elías, entre ellos Jeremías también, ¿no? Y siempre hay ahorita vamos a ver los textos, donde se hace una comparación de cómo el pueblo de Israel se va a seguir a Baal y a Astarte en vez de ver a Yahvé. Se dice, aunque no es muy bien tomado, que Astarte se le relaciona con la festividad cristiana de Pascua, aunque bueno, esto es una afirmación, les digo, que no está muy bien aceptada, pero pensando que es la diosa de la fertilidad, pues se le puede asociar a estos eventos de la fertilidad, ¿no? Y en la bienvenida hacia las cosechas, hacia el nuevo, este renacer o esta parte de la vida, sobre todo. En la actualidad, y esto es bien interesante, sigue siendo una diosa popular en movimientos neopaganos y wicanos, o sea, de Wiccas, que la consideran junto con otras diosas de la antigüedad como una fuente de empoderamiento personal e inspiración, ¿no? Les digo que el nombre puede cambiar si está en esto, entonces me lo voy a saltar. Y bueno, aquí quería ir un poquito, bueno, les va a llegar al material que es más amplio, es de el texto que les voy a mandar, la mitad es toda una definición e investigación que habla un poco de la Biblia, pero también desde la historia con Baal, pero vamos a irnos un poquito a la parte del texto bíblico, ¿no? Que está aquí. Ok, entonces les decía, Astartek en hebreo, Astoret, así lo van a encontrar en la Biblia, en Reina Valera 60, significa crecimiento o progenie, ¿no? La forma en que ha sido nombrada la vamos a encontrar en el texto de Jueces, en Primera de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. En Jueces está nombrada 2 veces. En el capítulo 2, versículo 13, y dice, así, lo puse así en el texto. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y en el capítulo 10, versículo 6, dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a los Astarot, a la diosa de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. En Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 3 y 4, dice,
Habló Samuel a toda casa de Israel diciendo, si todo vuestro corazón os volvéis, si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de las manos de los fariseos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. En el capítulo 12, versículo 10 de Primera de Samuel dice, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de manos de nuestros enemigos y te serviremos. Y aquí lo interesante es que en el capítulo 31 del versículo 10 de Primera de Samuel dice, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betsa. Esto es, bueno, hay que leer todo el texto, pero justamente este capítulo 31 habla de la muerte de Samuel y su familia. Y el cuerpo que cuelgan es el cuerpo de Saúl, perdón. Bueno, se me hizo interesante esta parte porque el pueblo de Israel pierde aquí, ¿no? Entonces, y se va hacia el templo de Astarot, ¿no? En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 5, nos encontramos con este principio del capítulo 11 de que Salomón no era tan sabio, digo yo, sí, porque dice el versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, e ídolo abominable de los amonitas. Y en el capítulo 11, versículo 33, dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. A mí se me hizo interesante porque no había pensado en que el rey Salomón se había desviado del camino. Se me hizo interesante ver esta parte de que se hablara de esta parte en el texto. Como me enfoco más en las mujeres, luego no sigo las historias de los hombres. Tengo que ponerme más en ese trabajo. Y en Segunda Reyes, capítulo 23, versículo 13, dice el texto. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales el Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemo, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces, en estos textos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se menciona a Astarot, ¿no? Como la esposa ya sea como una mujer, una diosa individual o una diosa pareja de Baal. Lo interesante en la historia es que Astarte tenía su propio templo, ¿no? Y los babilónicos, sobre todo, tenían mucha adoración a esta diosa. ¿Por qué lo sé? Porque en mi texto bíblico, en mi tesis tuve que investigar sobre ella. Y me llama mucho la atención porque se dice que todo joven babilónica, y esta es una leyenda por ahí contada, es que en los templos de Astartec, que cuando la toman los babilónicos y hacen estos templos hacia ella, se dice que había una ley, una regla. Toda joven babilónica no era obligatorio para las israelitas, pero si eran israelitas nacidas en Babilonia, tenían que ir al templo de Astartec y quedarse ahí afuera del templo, ¿no? Para cumplir esta ley que es muy judía también, ¿no? Sobre el recibir bien a los extranjeros. Entonces, las jóvenes, antes de casarse, tenían que ir al templo, sentarse en las escalinatas y esperar a que algún extranjero que fuera al templo les diera algunas palabras, le diera dinero y ellas tenían que tener relaciones sexuales con este extranjero, como una forma de dar de la buena acogida hacia, aunque suena feo en México, ¿verdad?
del buen recibimiento a los extranjeros. Y ya después de haber cumplido eso, pues se iban. Aquí lo interesante es que, pues si eran jóvenes bellas, pues se iban rápido. Si no eran tan bellas, pues tardaban más. Y si tenías dinero y tenías buena posición económica, pues no esperabas en las escalinatas del templo, ¿no? Esto era como una regla en el templo de Astartek cuando estaba Babilonia gobernando, que pues duró bastante tiempo, ¿no? Habían muchos templos de Astartek y dentro de estos templos habían mujeres que se dedicaban o que se decía eran eh, como las sacerdotisas, ¿no? Y ven que les decía que Astartek también se les llega a mencionar con Venus y también se le llega a relacionar con que si los hombres tenían relaciones con estas sacerdotisas, depende del templo, no eran en todos, tenía relaciones sexuales con estas mujeres, eh, les pagaban y luego ellas, ¿no? En la noche les decían cómo iba a ser su futuro, ¿no? Algo así como que leyéramos no, el horóscopo y veramos si el horóscopo nos va a decir, claro, que con el horóscopo no tenemos que tener relaciones sexuales con nadie ni pagarle a nadie. Pero bueno, es un poquito entender este sentido de buscar, ¿no? Que decíamos por ahí, el ser humano es difícil que no nos gusta vivir en la incertidumbre y el no saber qué va a pasar. Por eso el pueblo de Israel le era infiel a Yahvé constantemente, porque era como que no nos dice y a los otros pueblos sí les dice, entonces como que tal vez el Dios de allá funcione mejor, ¿no? En este sentido. Entonces, Astartek, Ashera, Anat son la misma diosa, depende de dónde lo pongas, ¿no? Depende de quién la hable. Pero pertenece a Astartek, parece ser que es más antigua que Ashera o Anat. En la Biblia vamos a encontrar siempre una condena hacia que el pueblo de Israel voltee a ver a estas diosas, aunque como veíamos la vez pasada con Ashera, que mencionaban este texto donde no acuerdo si era Raquel o Rebeca, que se llevaba las figuras y las escondía bajo sus faldas, que eran como estas figuras que cambiaban entre mujeres, ¿no? De estas deidades femeninas, ¿no? Que eran las diosas que ellos llevaban estas imágenes. Eh, ¿Qué más puedo decir? Dice aquí, en los textos mitológicos de la Edad de Bronce, más o menos se dice que la religión cananea asocia a Astarte con el amor y la fertilidad, y esto es por ahí, es en el año 1550, 1200 antes de Cristo, ¿no? En Ugarit, o sea, en el oeste de Siria, se habla que hay textos de mediados y finales del primer siglo, del primer milenio, antes, espérame, es de la era común, antes de la era común, sí, es que estoy pensando si era después, que igualan a Astarte con la diosa griega Afrodita, eso ya les había dicho, ¿verdad? Estoy viendo que no les haya dicho aquí porque es un texto largo. Astarte, bueno, fue asociada más con la guerra de cuando se apoderan de ella los egipcios. En Primera de Samuel, eso ya lo leímos. Ah, el rey Saúl muere, ese es el rey, sí era Saúl. Y bueno, dice, aunque la Biblia habla, la adoración de Astartek es condenada repetidamente, 2 veces en Jueces, los israelitas son castigados por desviarse tras el dios Baal y los Astartes. Era todo un culto. El pueblo es castigado de manera similar en la adoración de Astarte 2 veces en Samuel. Salomón es criticado 3 veces por introducir el culto de Astarte en Jerusalén durante su mandato como rey. Jeremías castiga al pueblo por hacer ofrendas a la reina del cielo. La reina del cielo la vamos a ver más adelante. Vamos a encontrar esta similitud, ¿no? Es una diosa que dice muy probablemente representa un sincretismo de Astarte cananea e Ishtar mesopotámica, pero
el hecho mismo de estas múltiples condenas, dice, es evidente de que al menos para algunos antiguos israelitas, el culto de Astarte tenía un gran atractivo, aunque nuestras fuentes no proporcionan suficiente información para identificar definitivamente qué israelitas se sentían particularmente atraídos por la adoración de Astarte o las razones de su atracción. Es posible que algunos devotos se sintieran obligados por la presencia de una figura divina femenina en un entorno religioso dominado por los hombres. Ahí en el texto hay mucha bibliografía. Son textos que están en inglés, no va a ser fácil encontrar material de ella, de estas diosas en español, pero bueno, hay un texto que tenía yo aquí abierto, ya no lo tengo, que se llama, por ahí si les interesa saber sobre estas diosas y todo, déjenme abrir el archivo, del sexo y el dinero, me parece que es, más que se abra. Ya no quieren, ¿dónde está? Es un libro que no es muy caro, voy a decir. Este se llama Sexo y Dinero, brevísima historia de la prostitución. Es un libro interesante porque habla desde la historia y habla justamente de estas diosas que estamos viendo, el cómo, estoy tratando de ver el índice. Ahí está. De cómo la prostitución ha sido parte de la historia de la humanidad. No es un texto religioso, pero es una interesante imagen que nos da. Y habla de la prostitución ritual, la que no es sagrada, pero es permitida, del medievo a la modernidad, de Oriente a Occidente, dice en el viejo y en el nuevo mundo, el siglo del arte y la reglamentación, la trata y la esclavitud. Entonces, es un buen texto si les interesa investigar sobre este tema. No es muy grande, yo lo usé nada más el capítulo 1 y 2 para mi tesis, por eso lo conozco, pero bueno, presenta una mirada a grandes rasgos de la prostitución, pero sobre todo de estas diosas, ¿no? El cómo se hacían estos templos y cómo hay ciertas características, ¿no? Porque no era como que cualquier mujer podía ser una sacerdotisa de este templo, de estas diosas, pero es interesante cómo se manejaba. A mí lo que me llama la atención es que cada pueblo se apodera de la diosa y le cambia el nombre, pero sigue teniendo estas imágenes, ¿no? En ese sentido. Y bueno, Astarte, que es mencionada, a mí también lo que me deja mucho es por lo menos investigar en qué momento el rey Salomón confió en que tenía en poner un templo, sobre todo en Jerusalén, como el espacio más sagrado y más para los israelitas, y que pensara Salomón que era una buena idea, en ese sentido. Pero bueno, ¿qué más les puedo decir hasta antes? Vamos a ver también, bueno, el resto de las otras diosas que vamos a estar viendo van a tener esta relación que les digo, parece que es como que cada pueblo se apropia y dice, usamos la misma imagen, pero le cambiamos el nombre, en este sentido. Preguntas y dudas, quejas, también. Sí. O les di demasiada información. Bueno, yo quizás pensando en cómo es que la verdad es que nunca me había puesto a investigar y a indagar en la figura de Astarte dentro de toda esta relación con el pueblo de Jerusalén. Pero en mi formación dentro de los sacerdocios chamánicos, que ahí entra la Wicca también, se le ve a ella como a Venus, se le reconoce como eso, ¿verdad? Y que va a representar y a simbolizar también todos los sueños femeninos, esos sueños que nosotras tenemos, las metas que tenemos y que no podemos alcanzar porque todo este tema, ¿verdad? El sistema en el que nosotras hemos nacido y hemos crecido tampoco nos permite como con libertad poder autorrealizarnos. Entonces tienen como estas apreciaciones, estos simbolismos, y hoy que mencionaba usted que es parte, ¿no? de los panteones que utilizan
en el neopaganismo, muchas personas, me recordaba mucho a eso, pero también me recordó a otras diosas en otras mitologías de otros pueblos que también van a tener como esa representación, ¿verdad? Y que justamente van a figurar desde lo femenino y esta representatividad de que son las cosas que las mujeres no podemos alcanzar, que de alguna manera ella está así como en una postura de liberación, ¿verdad? Pero ya al leer los textos bíblicos siento que son bien fuertes y que contrasta mucho con esta otra mirada. Ujú. Sí, miren, les voy a enseñar las imágenes de... Este es así como aparece si yo busco Astarte, pero eh, por acá, esta figura de acá es Astarte o Ashera, y siempre se les va a representar en este sentido en forma desnuda, ¿no? Que tiene que ver con la sexualidad, la fertilidad, pero también, si se dan cuenta, traen, déjenme quito esto, quiero quitar, aquí está. Van a tener, esta imagen a mí me gusta mucho. Tiene alas, tiene herramientas y tiene aves, que son los búhos, y tiene leones en la parte de abajo, y los pies, los piececitos de la... A ver si se podía abrir en una imagen. A ver. Son de lechuza los pies. Ajá, ahí está, ahí se ve mejor. Tiene lechuzas, ¿no? Y los piecitos son de pajarito, pero está parada encima de dos leones. Y es una imagen que vamos a encontrar muy repetida. Aquí está como Ishtar, Astartet o Tanit o Anat, ¿no? Cuando yo buscaba Astartet, aparece esta, que es con las dos palomas, pero trae como estas armas, ¿no? Que en las manos, que representan una cuestión de guerra, ¿no? Y como que las imágenes más antiguas de esta diosa, vamos a abrir acá. Esta es una imagen ya encontrada en este sentido, pero es menos representativa que ver una imagen como las de acá, ¿no? Sea, como Esta, con un antifaz, ¿no? ujú, sí, y lo interesante va a ser que, miren, si uno lo busca, o si yo cambio aquí y le pongo a Shera, así, ahí está. Son las mismas imágenes, o sea, se van a aparecer las mismas imágenes, aunque recordemos que Ashera, pues es la que mucho antes de la tradición oral se pensaba que era la pareja de Dios, ¿no? De Yahvé, en este sentido. Pero siempre se les representa esta imagen, a mí me gustó mucho de Astarot. eh, es una imagen que fue encontrada en barro, pero bueno, tiene resaltado aquí la parte de, vamos a abrirlo acá. Su vagina tiene ombligo, ¿no? Esta es la imagen como de la madre de todos los dioses, de los seres humanos, ¿no? Sus senos, pero también trae, habla de la fertilidad, ¿no? En este sentido. Entonces, es interesante cómo las imágenes de las diosas ha sido no tan modificada, ¿no? Pero sí han cambiado su nombre y les han agregado ciertas características, ¿no? En este sentido. Cada una de los pueblos que estuvo alrededor o que convivió con los israelitas, pues tenían sus panteones de dioses que se van a aparecer, ¿no? Tanto los babilónicos y el cananeo y los griegos tienen estas similitudes, cambian el nombre, pero los dioses tienen estas similitudes. Es una cuestión de la cosmovisión del mundo que tenía cada una de estas comunidades. Y claro, de pronto decían, oye, pues es que estos tienen más y nosotros nada más tenemos uno. Pues yo digo, yo trato de ponerme en los zapatos de los israelitas, ¿no? Y decir, pues es que allá son más, tal vez son más fuertes, ¿no? Y ahí la tarea de los maestros y rabinos y sacerdotes era decir, a ver, no,
El Dios de Israel, Yahvé, Elohim, es el más fuerte que todos esos que están ahí, ¿no? Y por eso tenemos tanta, en los textos, sobre todo en Salmos, esta parte de la alabanza y esta parte de el afianzar, ¿no? Esta imagen de Dios sobre todos los demás, porque había que decir, a ver, es que nuestro Dios, ¿no? Es más que todos estos pueblos. Se me hizo interesante pensar que todavía existe esta gente, bueno, este culto hacia esta diosa Astartek, ya ni sé pronunciarla, ya ven. Porque uno pensaría, pues está en la Biblia, ya no existe, ¿no? Pero imagínense, ha sobrevivido. Ahí sería interesante investigar sobre cómo son los cultos a esta diosa. No creo que sea en el mismo sentido que los babilónicos o los fenicios, ¿verdad? Pero cómo se modificó, ¿no? En este sentido. Sí, Nubia. A mí lo que me llamó la atención es que como a ella se le celebra en la luna nueva, ahorita estamos en luna nueva, de hecho, le preparan una bebida que es la misma que le ofrecían a Isis y tenía la base cerveza. O sea, porque va a estar todo ese vínculo también con el tema de la menstruación. Entonces le servían cerveza con un líquido rojo, que ahorita no me recuerdo qué era, pero simbolizando o representando el tema de la sangre. Entonces me acordé un poco por esto también que mencionaba usted con el tema de la sexualidad sagrada. Ujú. No, dicen que luego, es que estaba viendo ahí la serie de Chosen, que a veces yo entiendo que en la actualidad las iglesias, sobre todo las protestantes, se habla mucho del no tomar alcohol y todo esto por el contexto de el alcoholismo en que se vive. Pero en el texto bíblico, y esto me acuerdo que lo aprendí de un profesor que me dio antropología bíblica, decía que el tomar vino, aún los niños, en tiempos bíblicos, los niños tomaban vino porque era más seguro que tomar agua, ¿no? No era muy común, porque el agua representaba en cierta forma un peligro, además de que era difícil de conseguir. Entonces, el vino que se hacía en tiempos bíblicos, pues había de calidades, pero que hasta los niños tomaban el vino porque era más seguro, ¿no? Ya con los vikingos, pues es un poco más la cerveza y todo esto, pero el significado o el por qué se hacía en ese tiempo es interesante también analizarlo, porque a veces condenamos cosas, ¿no? Y no pensamos, bueno, que el primer milagro que hace Jesús, pues tiene que ver con el vino en una boda, ¿no? Y la importancia del vino en la boda. No significa que lo tomemos a la ligera en nuestros tiempos, ¿verdad? Porque entiendo que hay mucho alcoholismo, pero bueno, también hay que tener como conocer un poco de los contextos, ¿no? En este sentido. Sobre todo porque hay iglesias que no aceptan esta parte de cómo Jesús tomó vino. Por ahí sí han visto la escena, la serie de Chosen, en donde Jesús convierte el agua en vino. Se me hizo bien interesante porque en toda la escena, en todo el capítulo, Jesús no se le ve tomando vino. Ya van 2 veces que la veo y fue como de, él no toma, o sea, todo el mundo toma menos Jesús. Ah, ahí es como una pregunta al director y al escritor. ¿Por qué pasó eso? Sí, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, detalles, si ven la serie, véanla. Está muy buena en este sentido. Bueno, es otra perspectiva de eso. Eh, a mí, bueno, este, todo lo del estudio, Ujú, bueno, a mí me recuerda, por ejemplo, ahorita la religión católica, bueno, la religión, como, por ejemplo, para ellos es importante la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, me hace pensar en que en la necesidad humana, porque pues a final de cuentas somos hombre, mujer, la humanidad, y, y que también buscamos en nuestra deidad. La mayoría de las culturas tienen dos deidades, tienen una deidad masculina y una deidad femenina. ujú. Eh, yo creo por eso, y sí que creo que hay esa necesidad, por ejemplo, como mujer, de encontrar una deidad femenina
Se te fue el audio. Bárbara. que sienta lo que tú sientes o que la maternidad o el periodo menstrual. Es que ando manejando, entonces Ah, se va a ok. estar yendo. ¿Ya se oye? Bien. ¿Ya se oye? Sí, ya sí, se Ajá. escuchó. Entonces, yo creo que a veces esa situación que hizo el pueblo judío de eliminar todas las figuras femeninas también lo considero como que, bueno, como que hace falta. Y por eso para mí es muy importante, quizás lo vamos a ver después, las representaciones femeninas que mismo Dios toma Ujú. en la Biblia. Y y que realmente digo, si somos imagen de Dios, hombre y mujer, una parte de Dios debe de ser imagen femenina. Por si nosotros somos hombre, mujer, imagen de Dios, Dios debe tener una parte femenina, que gracias al androcentrismo ha sido minimizada o nublada totalmente, pero Dios tiene una parte femenina. Y yo les confieso personalmente, en alguna situación personal, yo sí he orado a Dios y le digo, Dios, permite que tu parte femenina me escuche, me entienda y pueda sentir lo que siento y pueda ayudarme. Porque yo creo que sí, para mí Dios tiene una parte femenina, porque Se nos fue. Ahorita regresa. Bárbara. Ya te fuiste otra vez. Ya, se nos fue. Bueno, se te fue el audio, más bien. Sí, ya, se nos fue. Se le fue el internet. Pero sí, sí, sobre todo esta parte de identificarnos. Yo creo que en cierta forma, por eso a las mujeres en las iglesias, por lo menos en las protestantes, parecería difícil de pronto el pensar en Dios, porque siempre es el Dios masculino, ¿no? Es la forma en que se nos ha enseñado, ¿no? Y entonces pensar en Dios va a entenderme a mí como mujer, ¿no? Entonces sabemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza y pensar en Dios en femenino, sí lo vamos a ver más adelante. Ahorita quería como, vamos a estar viendo estas diosas de este tiempo para entrarle un poquito más a las imágenes femeninas de Dios, ¿no? Pero esta necesidad de buscar, ¿no? Esta parte, que bueno, ahorita el trabajo que han hecho muchas teólogas feministas, pues es el volver a hablar de la ruaj, ¿no? De la espírita en este sentido femenino, ¿no? Y que a mí me gusta mucho pensar en la ruaj, ¿no? Como esta parte espiritual, esta parte de la vida, porque además representa lo mismo, ¿no? La fertilidad, la vida, el aliento, ¿no? El movimiento. Y que, pues, cuando lo vemos con las mujeres, pues somos eso, ¿no? Somos vida, somos movimiento, somos aliento, en ese sentido. Entonces, por lo menos estamos recuperando esta figura femenina, ¿no? Con la ruaj en el texto bíblico, en este sentido. Pero bueno, preguntas, dudas, comentarios, quejas. Yo siempre digo eso. Yo una pregunta. Sí. ¿Había iniciaciones para los varones también o estas ceremonias para los varones también? Pregunto porque de repente pareciera que el hecho de que hay una figura femenina como diosa es el pretexto para volver a usar a la mujer de cierta forma, ¿no? No, Hay sí, también, o sea, ¿es la costumbre para hombres y mujeres o solo para las mujeres? mira, yo por lo menos en la parte de mi tesis que tiene que ver con lo femenino, sé que estaban los templos de Baal y que también habían prostitutos hombres que se dedicaban a esta parte de la sexualidad. Eh, no, me parece que no era común, se ve un poco más con la entrada de los romanos y los griegos, desde la sexualidad, pero pues estaban la adoración a los otros dioses. Ahí sí que habría que tendríamos que irnos como al texto, este libro de Amores bajo censura,
que habla desde de la diversidad desde el texto bíblico. No sé ahí si lo menciona. En el texto este de sexo y dinero mencionan la parte de los hombres, pero no es mucho. Casi siempre se habla de la prostitución desde lo femenino. Hasta eso es como de esas cosas que la historia no somos mencionadas como grandes guerreras o grandes líderes, pero sí somos mencionadas en ese sentido. Estaba recordando la historia de que siempre se habla de la historia desde lo masculino y no desde lo femenino, ¿no? Pero desde lo femenino, pues siempre se nos relaciona con la sexualidad, la prostitución, en este sentido. Pero es buena pregunta. Nubia. Es que justamente a eso iba, al hecho de encasillarnos forzosamente a que las mujeres hemos estado en este lado menos importante de la historia y siempre cumpliendo con ese rol de haber sido las causantes de la caída de la humanidad, ¿verdad? Entonces, claro, la historia está escrita por los hombres para nosotras las mujeres desde ese lugar. Y una de las cosas quizás que rescata mucho la teología queer también es justamente esta participación de estas personas que en ese tiempo, ¿verdad?, al que hace referencia los textos bíblicos, no se reconocían en sí como personas LGBT, como lo llamamos ahora, o personas de la diversidad sexual, ¿verdad? Sino que eran personas que salían del cuadro de la norma, ¿verdad? Que no estaban dentro de lo definido y que se van a ver a estas personas en el mismo espacio de marginalidad en el que estuvieron las mujeres y por esa razón también no conocemos este otro lado de la historia. Pero también la otra parte que no conocemos es que los hombres cis, ¿verdad? Hegemónicos, heterosexuales, también fueron prostitutos. ¿Ya? Entonces, y esa historia menos que la vamos a conocer todavía, porque ha estado invisibilizada de igual manera estratégicamente como nosotras sí aparecemos en ese lado de la historia, ¿verdad? Yo solo me estaba acordando muchísimo porque me tocó hacer como un comparativo de los génesis de todas las religiones. Y entonces me estaba acordando incluso que en la celta hay un momento donde esta estrella mayor, que es la que hace el Big Bang, ¿verdad? Que esta estrella mayor, al momento de hacer la alegoría, dice que ella se sacó de adentro al hijo, ¿verdad? Y que cuando vio lo hermoso que era el hijo, copuló con el hijo. Entonces me estaba acordando porque esa es otra cosa también de la que no hablamos dentro de la sexualidad sagrada, ¿verdad? La mirada actual que tenemos hacia el tema del incesto, pero la mirada que tenían en la antigüedad con el tema del incesto. Y eso también está ahí en la Biblia reflejado, ¿verdad? Cuando estratégicamente todas las normas morales y sociales de nuestro tiempo actual se invisibilizan para poder presentar que fue estratégico un incesto dentro de la Biblia. Me acordé de Lot y sus hijas. eh, en ese, no me acuerdo quién más. No sé si había, no me acuerdo ahorita si hubo otro, en el texto bíblico. Pero bueno. Me gusta conocer a estas diosas. No crean que yo lo sé todo. También los estoy aprendiendo con ustedes. Pero es interesante, ¿no? Porque vimos a todas las mujeres que hablan, hemos visto por ahí una que otra que no había dicho palabra, pero el ver que en el texto bíblico hay más menciones de figuras femeninas, aunque en este sentido de la condenación o de otros, son diosas de otros pueblos, pero es interesante que están mencionadas ahí, ¿no? O sea, que no es que el texto es puramente patriarcal y solo historias de hombres, están mencionadas ahí. Y eso, por lo menos a mí me deja en este sentido de la curiosidad de entrarle al texto desde la mirada de nosotras, ¿no? Y el recuperar estas historias. ¿Bárbara?
hace poco, estuve en una plática de cómo feminizar, bueno, de cómo se feminiza una historia bíblica. Se me hizo No se te escucha interesante bien. porque hablaba sobre la historia de Moisés vista desde un punto de vista femenino. Has de estar pasando por un lado donde no se escucha, porque se te corta. O más bien, suena como que te estás tomando una botella de tequila y no nos invitaste. Entonces, como por ejemplo, las aguas representan cuando se rompe la fuente, entonces como da. No, se te escucha muy cortado. Ahí nos pones en el chat del WhatsApp tu aporte, porque sí se te escucha por cortado. Has de estar en una zona en la ciudad donde se va la señal. A mí me pasa. Pero bueno, ya van a ser las 9. No sé si hay comentarios. Marta, ¿vas a decir algo? Sí, estas jovencitas babilónicas que estaban en las escaleras para atender a los extranjeros pueden ser consideradas también como prostitutas sagradas, porque has mencionado que la prostituta sagrada administraba, ¿no? Sí, pero estas jóvenes era como antes de casarse tenían que ir a cumplir esto, nada más, era una vez. Ok. Y el dinero que se les daba se le tenía que dar al templo. Tenía el significado de que como este sentido de darle ven que el pueblo judío tiene esta ley, y Jesús lo menciona mucho también en el Nuevo Testamento, de que al extranjero hay que tratarlo como de la familia, ¿no? Y en el Antiguo Testamento las casas judías tenían que tener las puertas abiertas. El tener puertas abiertas y ventanas abiertas era el darle la bienvenida. Por eso Sodoma y Gomorra no entran, es condenada por no ser, ¿no? No cumplir como este mandato judío. Con el caso de estas jóvenes babilónicas, tenía como un poco este sentido, ¿no? Del decir, la diosa Astarte, son bienvenidos aquí, ¿no? No hay mucha información, ¿no? Porque ellas cumplían, daban el dinero y se regresaban a su casa y se podían casar, ¿no? No hay tampoco así como cuántas mujeres lo hicieron o quiénes lo hacían. Seguramente eran las mujeres como más acercadas a esta diosa Astarte o que iban ahí porque al final pues era como el buen augurio, o sea, tenía el significado de hacerlo tú como mujer para tener una buena vida, ¿no? Para recibir las dádivas de esta diosa, ¿no? En este sentido también, ¿no? Pero igual, como podemos, como dice un poco Tali, o sea, al final también tiene que ver con, puede ser tomado también como este manejo del cuerpo de la mujer, ¿no? Sé que en la historia hay hombres prostitutos en templos. No sé, no me he metido tanto en este sentido de hablar desde la diversidad en estos tiempos mesopotámicos y babilónicos. No he investigado ese tema, la verdad, pero sí existían, ¿no? O sea, eh, lo interesante es que la prostitución sea sagrada, permitida, es como ha existido, ¿no? Como medio político, como medio de subsistencia, como medio, o sea, hay estado. ¿No? No significa que esté bien, pero hay estado en ese sentido. Y bueno, cada pueblo, cada comunidad lo interpreta o lo toma.
en este sentido, por lo menos en tiempos bíblicos. Ahorita ya está más condenada, pero sigue existiendo al final de cuentas, ¿no? Y es difícil. Sí, es que yo digo eso, o sea, podemos decir que es este asunto religioso y lo que sea, pues sigue siendo una violación para estas muchachitas, ¿no? Que se casaban, pues eran chiquitas, o sea, la edad de casamiento en aquellos entonces eran mucho más chicas, adolescentes o niñas, pues entonces cuando tenían que hacer este ofrecimiento, pues eran violadas. No estoy segura, bueno, digo, no sé si haya sido con consentimiento, no lo sé, o sea, sé que ahora el tema es si dijiste no o sí, ¿no? Ujú, Pero si era una obligación, pues era una violación, ¿no? Para estas muchachitas. sí. No, sí, y digo, el texto este de Sexo y Dinero hacía como la comparación de, había jóvenes que pasaban 1 o 2 años porque pues de esperar a que llegue un extranjero que les pague, o sea, no era como voy y regreso la otra semana, ¿no? Dice el texto, que habían jóvenes muy bellas y que era rápido y habían otras que podían estar ahí 1 año, unos meses, 2 años y bueno, mientras esperaban, pues se dedicaban a limpiar y cuidar el templo y administrarlo. O sea, no crean que estaban ahí sentadas todo 1 año, ¿no? Había un trabajo que hacer, pero, o sea, al final es fuerte pensarlo desde esta parte, ¿no? Eh, el cómo era, o sea, al final era una obligación, que era obligatorio para las jóvenes babilónicas, no para las israelitas, pero pues es un poco como el sentido, yo creo que de pronto si vemos, pensamos en la Santa Muerte en la actualidad, ¿no? Para nosotros es cómo, ¿no? Pero hay gente que está dispuesto a hacer estas promesas a cambios de su propia vida para que la Santa Muerte les dé gran fortuna, ¿no? Y qué digo, la Iglesia Católica ya dijo que no, ellos no es la Santa Muerte desde la Iglesia Católica, pero cuánta gente va, ¿no? Y cuida y arregla. Aquí por mi casa hay un altar al lado de una casa donde venden mucha droga, entonces también hay como cierta relación ahí. Pero gastan, o sea, es una vecindad con casitas chiquititas donde hay niños, mujeres y todo y le invierten a este altar y a cambiarle la ropa a esta Santa Muerte, o sea, no, pero este sentido de, ¿no? ¿A quién le crees? No a quién le crees, sino a quién le das tu vida, ¿no? Entonces, ahorita para nosotros lo tomamos, lo podemos interpretar como, pues sí, era una violación, eran niñas, pero no sabemos porque el texto nunca nos van a contar la historia desde lo femenino, ¿no? Desde cómo se sentían las mujeres en ese tiempo. Tenemos pocos textos que nos hablen desde a algún historiador se le ocurrió en tiempos bíblicos sentarse con una mujer y decirle, oye, ¿cómo te sientes? Pues no era algo común, ¿no? Aún en la actualidad todavía no lo hacen, pero estamos luchando las mujeres por nuestra voz en ese sentido. Nada más veo la cara de Nubia que tiene cara de enojada. Espero que estés leyendo algo y no me estés haciendo cara de enojada. Es que ya tengo los ojos chiquitos. Ya, no, ya acabamos, no se preocupe. Ay, no, lo que pasa es que he estado todo el día revisando 150 trabajos. Entonces ahorita ya mis ojos están así. Ya. No, está bien. Pero sí, pensando mucho también en esto del tema de la juventud también, porque nunca lo vemos, ¿verdad? O sea, esta etapa en la que siempre se quedó la exaltación del ser joven y entonces, o sea, como ya después de cierta edad pasamos a otra cosa y pareciera que ya no servimos para los temas de la sensualidad, la sexualidad, la belleza y me sigue resonando que es nuevamente la mirada patriarcal, ¿verdad? O sea, heteronormada y hasta con un tema de discriminación etaria. Sí. Bueno, vamos a seguir viendo estas diosas, a estas diosas mencionadas en la Biblia.
El próximo lunes, ahí se va a publicar y les mando la imagen. Vamos a hablar un poco de la diosa Nanea. Es una diosa adorada por los sumerios y los acadios, que tiene que ver igual con esta personificación de una mujer voluptuosidad, sí, y con mucha sensualidad, ¿no? Y a finales de febrero, el último lunes de febrero, vamos a ver a la reina de los dioses, a la reina de los cielos, que por ahí es donde entra un poco el texto de Jeremías. Pero bueno, les comparto eso, les mando el video en cuanto lo tenga, ya tengo el material, así que ya no me tardo en mandarles el material. Y bueno, y si conocen a alguien que les interese el tema y que quiere entrar, pueden compartir el link sin ningún problema. El estudio siempre está abierto para las mujeres. Nada más sí díganle, aquí hablamos sin conflicto, porque luego vayan a estar en conflicto. Y bueno, yo espero que les guste. Si no, pues ustedes compártanle de forma bonita a otras mujeres, ¿no? Se cuidan mucho, se portan bien, y si se portan mal, tienen que llevarme. Recuerden que eso es importante. No pueden portarse mal sin mí. Muchas bendiciones y nos vemos el próximo lunes. ¿Va? Chao. Hasta luego, gracias. Hasta Bye. luego. Gusten verlas. noche. Bendiciones. Hasta luego, buenas Hasta noches. luego. Bendiciones.